Pues a principios del mes de noviembre se celebraron unas jornadas que tenía bien organizar la SGAE, que juntaban a Alba La Merced y a Gonzalo Branchiari. Viene desde Uruguay y me gustaría que lo conocierais en detalle. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes y bueno, gracias por el espacio. No, gracias a ti. Yo no tenía la fortuna de conocerte en persona, sí que musicalmente para preparar esta charla sí he escuchado cositas tuyas y tal, pero que he visto que has vivido muy como de hormiguita laboriosa, ¿no? Trabajando mucho y ahora se empiezan a ver aquí los resultados. Sí, bueno, la música tiene eso, es como generalmente para todos los músicos es un camino muy muy largo porque empezás desde muy chico, muchas veces a trabajar antes de ser mayor de edad, ¿no? Es diferente a otras carreras en las que vos primero estudiás y después te recibís y luego empezás a trabajar. Los músicos tenemos eso de que desde que empezamos en la música ya estás tocando, haciendo cosas. Entonces, bueno, desde que tengo 14, 15 años ya, no diría profesionalmente, pero bueno, sí, ya empezando a hacer cosas que quedan para toda la vida. Entonces sí, es un camino larguísimo y que nunca termina, es una carrera en la que no te retirás, sos músico para siempre. Yo te voy a decir, no sé si no te retiras, a lo mejor te retiran. Sí, pero bueno, viste que muchas veces muchos artistas pasa que se retiran y al tiempo, bueno, la condición de músico te obliga a volver, capaz que con 80, con 80 y pico y tocas. Mira, Mick Jagger no se ha retirado nunca y ahí está, ¿eh? Y sí, es un gran ejemplo. Bueno, tú empezaste muy jovencito, pero también has estado militando en una banda de rock y has decidido, pues eso, que no sé qué pasó, que es lo que te quiero preguntar. ¿Qué pasó para que un buen día dijeras hasta aquí y voy a potenciar mi etapa en solitario? Sí, pasó como me pasó a mí y le pasó a un montón de artistas que teníamos proyectos de banda cuando llegó la pandemia y limitó mucho la posibilidad de hacer cosas en conjunto y en grandes grupos. Aquellos grupos que de repente estaban en una bajada o en un momento complicado como el nuestro, que nosotros éramos personas que empezamos con esa banda con 14, 15 años y llegó un momento de nuestra vida ya con 20 y pico en el que de repente las vidas se empiezan a separar un poco. Cuando uno es joven y es de su ciudad, o sea, piensa que va a estar ahí para toda la vida con sus amigos de toda la vida, pero la realidad dice otra cosa y los caminos se empiezan a separar, los proyectos se empiezan a separar y cuando llegó la pandemia todo ese tipo de proyectos que habían nacido con nosotros medio que desaparecieron todos dejaron de tocar, nuestra generación. Y bueno, eso obligó a que todas esas personas que no iban a dejar de hacer música, por más que se separara el proyecto en el que estaban, empezamos a hacer música solos desde nuestras casas. Y bueno, de ahí surge un poco el proyecto solista, que después cuando la pandemia empezó a permitir, todos esos amigos, músicos y colegas se empezaron a sumar a los proyectos y ya nosotros, por más que el proyecto se llama Gonzalo Branchiari, que son mis canciones, a la hora de presentarnos somos una banda de rock y sonamos como una banda de rock y somos siempre los mismos integrantes. ¿Cómo se digiere eso de que seas una banda de rock, pero sin embargo te denominan a los premios Graffiti como cantante pop? Bueno, sí, el pop y el rock Va muy de la mano, ¿verdad? De la mano, claro, o sea, capaz que el ritmo rock, capaz que no somos una banda de puro y exclusivamente de ritmo rock, sino que capaz que la formación o la actitud escénica es como de una banda de rock, pero que puede hacer canciones como más baladas o más, de repente con un mood un poco más soul, chill, mezclar cosas, indie, folk, como que hay un conjunto de cosas, pero a la hora de pararnos en un escenario vos la ves la banda y bueno, ves la batería, ves el bajo, ves las guitarras, decís, es una banda de rock. Pero bueno, dentro del rock es muy abierto y más en nuestra latitud, que somos de mezclar mucho, de fusionar un montón de cosas. Como que las bandas de rock hay pocas que sean pura y exclusivamente rock. Sí, verdad. Pero has compartido escenario con gente como La Berisso, No Te Va a Gustar, que son grandes formaciones. ¿Qué consejos o qué
lecciones que ellos hayan podido dar sin ellos darse cuenta o que tú les hayas echado el ojo te llevas en tu proyecto como solista? Mirá, yo lo que veo de todos esos proyectos grandes y que han llegado muy lejos es la perseverancia sobre todas las cosas y el confiar en lo que uno hace, que al principio como que las cosas positivas o los logros llegan muy a cuentagotas y de a poquito. Pero bueno, llegan, no es que no llegan. Entonces poder verlos, apreciarlos y seguir trabajando para que esto crezca de manera, si se quiere, exponencial. Cada vez van los logros y los hitos como este de venir a tocar a España, se van haciendo más cercanos uno del otro. Y quiere decir que el trabajo que vos venís haciendo hace años se está haciendo frutos, como quien dice. Y bueno, lo que yo veo, que esas bandas han laburado durante muchos años un trabajo de hormiga y de creer en lo que se hace y de confiar también en lo que uno eligió y le gusta hacer, como que hay una identidad a la que se sigue y se labura sobre eso. Yo creo que la honestidad de ser real. La honestidad, sí. Sí, decía pues eso, Andrés Calamaro, honestidad brutal. Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo se dio la oportunidad de venir para acá? ¿Te llamaron? ¿Estabas ahí esperando la oportunidad? Y a la mínima que se aproveche, voy. Bueno, yo llego a España porque el año pasado yo saqué un disco a fines del 23 y a fines del 24 lo premian como mejor artista nuevo, mi primer disco solista, como mejor artista nuevo de Uruguay. Y bueno, gracias a... Pero los premios Graffiti, ¿no? Sí, los premios Graffiti son los premios de la música uruguaya. Y gracias a eso, es como un intercambio entre el mejor artista de España y el mejor artista de Uruguay. Y se hacen unas fechas en Uruguay y unas fechas aquí en España. ¿Has notado cómo cambia el fan, el entusiasta que te sigue en tu país y aquí? ¿Se nota mucho? Bueno, en realidad yo en España no... Como que es la primera vez que incursiono, yo no sé si... No soy mucho de fijarme los números y las métricas. Sí tengo muchas personas que me escuchen acá. Es como algo todo muy nuevo. Y veré después de los shows a ver qué comentarios tengo, qué evoluciones tengo. Pero no vengo con grandes expectativas, así como... vengo a que me sorprenda un poco. Como que dejo que la vida me vaya sorprendiendo. Pero sí noto que los públicos son distintos en todos los países. Como que hay distintas formas de disfrutar la música. Sobre todo yo que toco en Uruguay y Argentina, estamos pegados, somos dos públicos bastante diferentes. El argentino es muy pasional y el uruguayo es más de contemplativo, digamos. Pero los dos son públicos muy atentos de su manera. El argentino es más de expresar lo que está sintiendo, el uruguayo es más de contemplar y felicitarte después de que terminó el show, decir sonó muy bien, vi tal cosa, como que... Bueno, son un poco más como críticos, ¿no? Pero a lo bien, no es en plan destroyer. Son críticos. Sí, nosotros los uruguayos sabemos que si vos lográs conquistar al público uruguayo, muy probablemente sea un buen producto y que lo puedas salir a exportar, porque el uruguayo es crítico y le gusta ver cosas buenas. O sea, no es que se prende a cualquiera. También hay que ser exigente también, incluso en el arte, porque que tú dices, no hay muchos proyectos, no es tanta la cantidad, sino la calidad. Claro. Que yo no sé si en tu caso, cuando te sientas a escribir, no sé si haces, tienes a lo mejor momentos en que dices, bueno, voy a sentar a escribir canciones a ver qué salgan. Tienes una carpeta llena de 10, 15 canciones y dices, prefiero que tener menos, pero tenerlas buenas, y estas 20 se van para el cajón. Bueno, sí, yo... mi forma de escribir es como muy metódica, de hacerlo para ejercitarme también, como estar moviendo el músculo. Entonces eso genera que tengas muchas canciones y después ellas mismas se van seleccionando, como que vos haces 10 canciones y de esas 10 hubo una que te gustó y esa la conservás y decís, esta la voy a sacar en algún momento. Y así, ir haciendo y ir encontrándote en el hacer. Y a medida que vos haces, vas encontrando qué caminos te quedan más cómodos o qué forma llegar a los lugares que te gustan
formas también de desafiarte, como que vas descubriendo estrategias para componer. Y bueno, mi forma es componer mucho y que las canciones se vayan seleccionando por su propio peso. Y eso es que te gustaron o no te gustaron. ¿Cuáles son las bases sobre las que se asienta tu proyecto? Entonces tú dices, estos cimientos son inamovibles, puede cambiar la industria, pero este es el proyecto de Gonzalo Branchiari. Bueno, yo creo que mi proyecto no es un proyecto que vaya con las corrientes de la industria. Como que hoy en día es más fácil hacer música urbana, música bailable. Sería como el camino rápido, por decirlo de alguna manera, en la música. Pero bueno, a mí me gustan otras cosas. Y a mí me gusta hacer rock, hacer folk, hacer cosas que de repente en Uruguay no son las que más mueven o las que más fácil llegan al público. Pero también veo que por ahí se puede y a mí me gusta por ahí y a mis amigos y mis colegas, los que están en mi proyecto, también les gusta. Entonces, mientras sea así, yo le voy a seguir dando. Y bueno, a mí me gusta mucha música que no es la del mainstream de hoy en día. Pero mi trabajo es llevar esa música y traerla y reciclarla y mostrarla de mi manera. Y creo que eso es lo que más se valora también. No ponerte a hacer lo que está haciendo todo el mundo para que te escuchen, sino que hacerlo tuyo y esperar que tu momento llega. Y tiene que llegar, desde luego. Si es que no ha llegado ya y no lo sabemos, que nunca lo puedes saber. Gonzalo, ¿tú sientes que con tu proyecto, teniendo tú más peso, has adquirido también más compromiso, más obligaciones que antes? A lo mejor estando dentro de un grupo pues se diversificaba un poco más. Sí. Yo en el grupo en el que estaba era de los que más remaba, como de los capitanes del barco, por decirlo de alguna manera. Pero claro, cuando quedas solo, es eso, estás solo en todos los frentes y todo lo que vos no hagas es algo que no se va a hacer. Entonces, bueno, eso a veces es un poco agobiante, un poco cansador, pero bueno, te acostumbras y lo vas llevando. Es desafiante. Resignación cristiana. Sí, yo cuando terminé mi primer disco, que lo produje yo, dije nunca más hago un trabajo titánico como este de grabar, producir y mezclar mi propio disco. Y para mi segundo disco ya incorporé más personas que me ayudaran. Pero bueno, después de ese proceso del segundo disco que ya está grabado y pronto para salir dentro de poco, como que la energía se renueva también y aprendiste cosas nuevas y tenés ganas de volver a desafiarte. Como que bueno, son ciclos, como todo, ciclos en los que trabajás con más intensidad y más ahínco y ciclos en los que te apartás un poco porque no se puede estar al 100% del tiempo. Y bueno, acostumbrarse a eso, acostumbrarse a los tiempos de uno y no sobreexigirse tampoco para no explotar. ¿Cómo se entienden el Gonzalo productor, el Gonzalo que escribe y el Gonzalo que canta? Bueno, se entienden porque gracias a esas tres facetas es que yo llego a lo que soy. Todo lo que haces dentro de la música como cantante o como productor o como guitarrista, todo te sirve para aprender, para adquirir herramientas que las terminás aplicando en tus propias canciones, en canciones de otros. Como que toda vivencia que tengas, siempre algo te deja, algún recurso aprendés, alguna técnica, algo que viste que hizo otra persona y te llamó la atención y te gustó. Entonces la música y las canciones van creciendo a la par de que vas teniendo esas experiencias. Y a mí me gusta el hecho de meterme en otros mundos musicales que no son el mío y no estar todo el tiempo en mis canciones, sino que poder salir un poco, meterme en el mundo de otro como productor y aprender de ese otro y que sea como un intercambio. No, o sea, siempre es enriquecedor. Sí, es verdad. ¿En qué estás trabajando ahora? Cuéntame, ¿cuáles son los plazos o los objetivos que te has marcado a medio o corto plazo? Bueno, a corto plazo es sacar mi segundo disco, que lo terminé de grabar hace muy poco. Se está terminando de mezclar y
ya salió un single, un adelanto. Y bueno, sacar ese disco y hacer el proceso que se hizo para el disco anterior, que fue sacarlo, presentarlo en un montón de lugares. Y que estuvimos tocando por Uruguay, en todo el interior de Uruguay, y en Argentina, por todo el interior de Argentina, tocando las canciones. Y ahora que llegan a España, increíble. Llegan también aquí. Y bueno, y para el segundo disco volver a salir a tocarlo, tratar de llegar a todos los lugares que se pueda. Y bueno, como repetir el proceso y tratar de llevarlo un escaloncito más. Bueno, hablemos de redes sociales, ¿dónde estás? En todas las que existan, como Gonzalo Branciari con doble C, trato de estar presente. Y bueno, la música ahí en Spotify, YouTube, las plataformas, está todo para escuchar. ¿Conciertos? ¿Aquí tenemos alguno más que podamos contar? Bueno, ahora, a corto plazo, el de Sala Berlanga, ahora en Madrid, y en Cádiz, en el Festival Monkey Week. Esas son las fechas de mi gira por España. Empiezas ahí, está bien, ¿no? Madrid, Cádiz. Sí, sí. Bueno, es mi primera vez aquí en España. Imagínate cuando venga ya 20 veces, ya va a faltar el país. Sí, sí. Bueno, cuando estaba viniendo en el aeropuerto de Uruguay me crucé con La Vela Puerca. Estaban saliendo para tocar en Argentina. Me dijeron, lo vas a disfrutar España. Ellos vienen mucho a tocar acá. Y me dijeron, lo vas a disfrutar, que está hermoso y se come muy bien. Y me decían que bueno, ojalá sea la primera de muchas y poder venir seguido, que me está gustando mucho. Pues ojalá que sí, aquí te esperamos. Bueno. Esta es tu casa, te puedes dejar el cepillo de dientes o las zapatillas para cuando quieras volver. Sí, me dejo algo. Bueno, amigo. Gracias. Tal vez no fue suerte y solo